¿Qué tal, jóvenes? Vamos a iniciar nuevamente una clase de Ciencias 1 con énfasis en biología. México, país de las maravillas. Aprendizaje esperado. Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. ¿Qué vamos a aprender? Explicarás la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México, y lo harás mediante reconocer la importancia estética y cultural de la biodiversidad en México. Algo que caracteriza a la nación es su gastronomía, con riquísimos platillos gracias a los grandes aportes de la biodiversidad mexicana. ¿Sabías que el maíz con el que hacen las tostadas no es la única variedad que existe? ¿Te imaginas cuántas variedades de maíz existirán? Observa el siguiente video para abundar en el tema. Mientras ves el video, anota en tu cuaderno las ideas que consideras importantes y que te ayudarán a entender más sobre este tema. El maíz está íntimamente ligado a las tradiciones, la historia y la gastronomía de México. ¿Te imaginas un año sin comer alimentos preparados con maíz? Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 1, la biodiversidad mexicana, maíz, de México para el mundo. ¿Sabías que en América Latina existen cerca de 220 razas de maíz? Y que de estas, 64 se producen en México y 59 son nativas de nuestras tierras. Es decir, que solo en ellas se cultivan. ¿Cómo es que nuestro país cuenta con esta gran variedad? Según los científicos, todo empezó con el teocintle. Los antiguos agricultores encontraron esta planta y sus mazorcas estaban cubiertas por granos, así que decidieron cultivarlos. Al paso del tiempo, se dieron cuenta de que las plantas y las mazorcas eran diferentes de una zona a otra, por lo que variaba el sabor de los granos y algunos se molían con mayor facilidad. Entonces, muy sabiamente, según sus necesidades, seleccionaron los mejores granos para sembrarlos nuevamente. Y así, generaron nuevas variedades de maíz. Sin duda, esta es una de las técnicas más antiguas y exitosas que existen para crear nuevas especies. Pero la situación no quedó ahí, pues hoy en día, los científicos también realizan cruzas para mejorar el maíz utilizando una técnica muy sencilla. ¿Cómo lo hacen? Su técnica consiste en colocar el polen de una variedad de maíz en las espigas de otra variedad. Cuando crece la mazorca, sus granos son de una nueva variedad. Pero el maíz no solo ha servido de alimento, también nos ha permitido entender y contar nuestra historia. Para los mexicanos, el maíz está entrelazado con nuestra historia, tradiciones y mitos de la creación. Imagínate que de acuerdo con la mayoría de las culturas prehispánicas, el mundo se creó a partir del hombre de maíz. Tan importante fue el maíz para nuestros ancestros que crearon fiestas y ritos en torno a él, que todavía conservamos. Un ejemplo es la celebración de los nahuas conocida como el Otlamanalistli, donde se ofrenda maíz tierno a las divinidades para agradecerles el alimento vital. Y por supuesto que es un alimento vital porque ¿puedes comer sin tortillas? Pero no todo es fiesta, pues la ingeniería genética ha desarrollado técnicas para crear maíz transgénico, con la capacidad de producir una sustancia tóxica. Vamos a conocer cómo es el procedimiento. Los biólogos colocan el gen de una bacteria en una célula de maíz, y el resultado es una planta que produce una sustancia tóxica capaz de combatir plagas. Si el maíz transgénico contiene su propio insecticida, ¿puede hacernos daño? Actualmente no se sabe con certeza, porque no se han realizado pruebas suficientes a las personas que lo consumen. Aunque se ha podido observar que el polen del maíz transgénico atrofia a los gusanos de la mariposa monarca y puede matar a los pájaros que se alimentan de esta planta. Además, puede contaminar a las plantas de maíz nativas y modificar sus características. Y no solo eso, producirá semillas híbridas que no podrán reproducirse, por lo que el agricultor tendrá que comprar semillas. Esto incrementará los gastos de producción. Pero esperen, les tengo una noticia. Debido a que el uso de maíz transgénico contaminaría a las razas nativas de México, la Universidad Autónoma de Chapingo ha desarrollado cerca de 90 proyectos para crear tecnologías que incrementen la productividad de los cultivos de maíces nativos y así apoyar el rescate de los maíces regionales. Una buena noticia, ¿no crees? Recorre los mercados de tu localidad y pregunta cuáles son las razas de maíces que ahí se venden. Por cierto, ¿qué vas a comer hoy? ¿Se te antoja un pozole o unas enchiladas verdes? Como viste en el video, existen muchas variedades de maíz y 64 de ellas son cultivadas precisamente en las milpas de México.
Además, la milpa te brinda otros alimentos para preparar tostadas y quesadillas, entre otros tipos de comida. Tal vez te preguntes, ¿acaso la milpa aporta más que maíz? La respuesta es afirmativa. La milpa mexicana, además de maíz, es uno de los medios que aporta alimentos y que están presentes en más de un platillo de los que consumes diariamente. ¿Cuáles son esos alimentos que además del maíz aporta la milpa mexicana? Revisa la siguiente imagen. Uno de los alimentos es el frijol, que además de ser base de la dieta mexicana, en los sembradíos de maíz ayuda a fijar una sustancia llamada nitrógeno, mediante la participación de unas bacterias conocidas como nitrificantes, que fertilizan la tierra y nutren al maíz. Si no se cultiva el maíz junto con el frijol, habría desgaste del suelo de la milpa, lo que podría provocar que ya no se pudiera cultivar. Una cuestión similar ocurre con el chile, ingredientes de platillos típicos, la flor de calabaza, la calabaza y los quelites. Además, en la milpa también se produce el huitlacoche. El huitlacoche o huitlacoche, del náhuatl excrescencia, y cochli, dormido, es un tipo de hongo que crece en el maíz. El ser humano lo aprovecha en la cocina por su delicioso sabor y valor nutricional, tanto que en el mundo gastronómico se ha llegado a considerar como la fruta mexicana. ¿Cómo ves? México cuenta con muchas maravillas, por lo que se identifica como un país megadiverso, con una riqueza natural invaluable, tanto que influye no solo en la comida, sino también en sus tradiciones y costumbres. Entonces, la biodiversidad no solo influye en lo que comes. ¿Hay más ámbitos en los que aporta? Existen más ámbitos donde la riqueza natural aporta algo más que solo lo gastronómico. Un ejemplo es cómo la percibes, tus hábitos, tus costumbres y tus tradiciones que favorecen la organización y convivencia de las sociedades. Observa el siguiente video sobre cómo influye la biodiversidad en la construcción de la identidad cultural mexicana. Somos afortunados porque México posee una biodiversidad de fama mundial, que también tiene un papel relevante en nuestras expresiones culturales. ¿Quieres saber cómo se relaciona esta gran riqueza natural con nuestra identidad nacional? ¡Acompáñame! Ciencias y tecnología, biología, primer grado. Bloque 1, 6. El cuidado de la biodiversidad e identidad mexicanas. Biodiversidad e identidad. La diversidad biológica o biodiversidad es un concepto que hace referencia a la variedad de organismos vivos que habitan el planeta, a su variabilidad genética, a los ecosistemas en los cuales habitan, así como a los países o regiones donde se ubican los ecosistemas. Esta biodiversidad es consecuencia de los procesos evolutivos de la vida y de los cambios atmosféricos de nuestro planeta, pues a lo largo de millones de años se han originado nuevas especies de plantas, animales y otros organismos. En este proceso, México ha salido beneficiado, ya que gracias a su ubicación geográfica, posee una amplia variedad de climas y de relieves terrestres, los cuales favorecen la existencia de una amplia variedad de especies. De hecho, en nuestro país vive el 10% de la fauna y flora de todo el mundo. ¿Puedes creerlo? A nivel mundial, México ocupa lugares importantes en cuanto a su diversidad de mamíferos, anfibios, reptiles y plantas. Y por si eso te parece poco, existe una amplia variedad de especies endémicas, es decir, que solo existen aquí, en nuestro país. Como quien dice, 100% hecho en México. ¿Cómo se relaciona la gran biodiversidad del país con nuestra identidad nacional? La comida puede ser el ejemplo más evidente, porque la gran variedad de ingredientes que contiene la gastronomía mexicana proviene de la naturaleza. Todas esas frutas, verduras, especias, semillas y carnes se transforman en deliciosos platillos que se comen a diario, o que son los principales invitados en las fiestas patronales, bodas, 15 años y ceremonias, entre muchas otras celebraciones. Incluso dichos alimentos se trasladan a los códices y a los grandes murales mexicanos. Pero hay otros aspectos de la biodiversidad que dejan huella en nuestra identidad cultural, como el escudo de nuestra bandera, que se compone de un águila que simboliza la fuerza y valentía de los guerreros, una serpiente que junto con el águila representan la dualidad del cielo y la tierra, un nopal y sus tunas, que simbolizan los corazones de los guerreros vencidos, un listón entre el laurel y el encino que indica la unión entre los mexicanos, y el islote y el agua que hacen referencia a los lagos de Texcoco y Tenochtitlán. También hay otros animales que forman parte de nuestra identidad cultural, como la guacamaya roja, que en la cultura maya era una deidad que simbolizaba el sol, y para los aztecas representaba al dios del fuego.
O el jaguar, que era la representación del cazador y un emblema para las comunidades olmeca, maya, azteca, zapoteca y tolteca. ¿Y qué decir del cenzontle, que se representa en extraordinarios bordados y que se convirtió en una fuente de inspiración para Nezahualcóyotl, quien hizo un poema sobre su canto? Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano el hombre. Esta es una pequeña muestra de la relación que existe entre nuestra biodiversidad e identidad cultural. México tiene el privilegio de ser un país con una extraordinaria biodiversidad, la cual invariablemente se presenta en la comida, la música, los textiles, la literatura, las fiestas, las tradiciones, así como en todas las manifestaciones de nuestra identidad cultural. ¿En qué otros objetos o momentos identificas que se interrelacionan la biodiversidad y las expresiones culturales de México? ¿Qué te pareció el video? Es grandioso saber que la biodiversidad ha permitido concebir la identidad de tu nación desde distintos ámbitos. La humanidad ha utilizado a la naturaleza para su desarrollo e identidad. Por ejemplo, el escudo nacional incorpora elementos naturales que representan valores y te recuerdan el origen e historia de tu país. La cultura mexicana integra esa riqueza en distintas tradiciones, entendiendo que, por estas formas de convivencia, se construyen las comunidades. Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno. Identifica 3 costumbres o tradiciones que se realicen en tu comunidad o región. Para ello, elabora un cuadro que contenga los siguientes aspectos: costumbre o festividad, flora o fauna que se utiliza o festeja, significado de la festividad y en dónde se lleva a cabo. Toma en cuenta que si no conoces o recuerdas alguna de ellas, puedes pedir ayuda a un familiar o amigo. Por lo general, las personas que llevan bastante tiempo viviendo en un mismo lugar conocen mejor las festividades y tradiciones de la comunidad. La biodiversidad permite que exista diversidad cultural y propia, enriqueciendo a la nación con múltiples grupos étnicos. Para conocer la cantidad de grupos étnicos en tu país y su aporte a tu identidad nacional, revisa el siguiente video. En nuestro país existe una gran diversidad cultural, tradiciones que nos identifican y lenguas diversas. ¿Qué tanto conoces de la cultura de tu país o de tu estado? Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 1, la biodiversidad mexicana, la diversidad cultural de México. Nuestra cultura es muy diversa y presenta características específicas por cada región. ¿Sabías que en México existen 68 grupos étnicos, los cuales hablan 364 variantes o tipos de lenguas, y cuentan con diversas costumbres, tradiciones e historia, e instituciones de gran tradición? Aspectos que están unidos a la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, pues la relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza es estrecha. Vamos a conocer algunos de ellos. Cuenta la historia que los nahuas provienen de Aztlán, una tierra al norte de México de donde emigraron por órdenes de su dios Huitzilopochtli. Y después de mucho, pero mucho tiempo, se asentaron en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. Los nahuas hablan náhuatl y entre sus costumbres destaca el tequio, un trabajo que realizan sin costo para la comunidad. ¿Te gustaría conocer otros grupos étnicos? ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! Ellos son los huicholes. Viven en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, y hablan huichol. Este grupo étnico resalta por su vestimenta. ¿Sabías que los hombres usan la ropa más adornada que las mujeres y que se pintan dibujos simbólicos para las ceremonias rituales? Ahora vamos con otro grupo indígena. Los mixtecos viven principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Este pueblo indígena representaba a una de las grandes culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Según sus creencias, el pueblo mixteco se originó de las nubes o de la lluvia. Ellos se han dedicado desde hace mucho tiempo a la siembra de maíz, frijol y chile. Nuestra cultura refleja que México es un país pluriétnico y pluricultural, por lo que es necesario reflexionar sobre el derecho a la diversidad cultural y el respeto a las lenguas de los grupos indígenas.
así como sobre la necesidad de mantener las tradiciones y las culturas de nuestros pueblos. ¿Qué tradiciones hay en tu colonia o barrio? ¿Qué haces para mantener y respetar las lenguas, tradiciones y culturas de tu país? ¿Notaste cuánta diversidad cultural existe en tu país? Hay tanto de qué hablar con relación a lo que aportan los grupos étnicos, pero primero debes conocer que la cultura es un conjunto de formas, expresiones, costumbres, vestimenta, religiones, comidas, rituales y maneras de ser que caracterizan y dan identidad. Por ello, la importancia cultural se refiere a cómo el medio ambiente influye, moldea y transforma a una sociedad y sus prácticas. La biodiversidad motiva a crear tradiciones y costumbres. ¿Tú conoces qué tradiciones, costumbres y festividades se llevan a cabo en tu región o comunidad? Cada comunidad, municipio o estado tiene particularidades en cuanto a sus festejos y tradiciones. Observa la siguiente imagen. ¿De qué festividad se trata? Se trata del Día de Muertos, donde las calaveritas de chocolate y las flores de cempasúchil son características. Mira esta otra imagen. ¿De qué festividad se trata? Es una imagen de las fiestas patrias. México cuenta con muchas cosas que de seguro en el mundo lo han de observar con gran interés. La estética propia de nuestro pueblo, que se expresa a nivel internacional, debe ser símbolo de orgullo para cada mexicana y mexicano. Vale la pena mencionar qué es la estética, ya que tal vez te puedas estar haciendo esta pregunta, así como saber cuál es la relación que tiene la estética con la biodiversidad y su correlación en la construcción de una cultura. La estética se refiere a la manera particular que tiene cada persona de percibir, entender y apreciar a la naturaleza, es decir, el gusto y la emoción que te provoca el contacto con el entorno natural y social. Lo estético se refiere a la percepción de la belleza de la biodiversidad mexicana y cómo la cultura se apropia de ella. Tu deber como ciudadana o ciudadano es preservar tu biodiversidad y promover las tradiciones y costumbres que te caracterizan como mexicano en este caso. Ahora retomarás los conceptos que vas a agregar a tu abecedario biológico. Uno tiene relación con las tradiciones y costumbres de una comunidad, como la vestimenta o la comida. ¿Sabes cuál es? La cultura. El siguiente concepto tiene que ver con la forma de percibir la belleza natural. ¿Ya identificaste qué concepto es? La estética. Estos son los dos conceptos que agregarás a tu abecedario biológico. Recuerda buscar la definición de cada uno, o bien a partir de lo que hoy aprendiste, para que realices tu propia definición. El reto de hoy. Imagina que tienes un amigo en el extranjero y le envías una pequeña carta. Escríbela en tu libreta de ciencias, biología. En esa carta resalta una tradición o costumbre típica de tu comunidad o región. Apóyate en el cuadro de costumbres y tradiciones que hiciste durante esta sesión. Recuerda retomar el concepto cultura y describe en tu carta la región a la que pertenece la tradición o costumbre de la que estás escribiendo. Resalta qué elementos de la biodiversidad se emplean. Asimismo, considera el concepto estética para detallar cómo es apreciada la festividad por las distintas comunidades de tu región, qué sentidos y emociones se propician al celebrarla. No olvides elaborar tu carta con los materiales que tengas a la mano y recuerda la importancia que tiene el uso de dibujos para hacerla más llamativa y, por supuesto, utiliza tu creatividad. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.